Queremos compartir desde Tecnimedeos este título. Vamos a tratar de comprender un poquito más la oliguria de nuestros pacientes. Hay tres determinantes del flujo urinario. Como ustedes saben, la tasa de filtrado glomerular, la reabsorción neta tubular del fluido y o permeabilidad del tracto urinario y la continuidad del tracto urinario posrenal. Son los tres determinantes. Sin embargo, la secreción de hormona antidiurética por estímulos no osmóticos, muy habitual en cuidados críticos, tiene un rol porque puede producir oliguria sin afectar la tasa de filtrado glomerular. Además, la oliguria puede haber un incremento en la reabsorción tubular por una adecuada respuesta fisiológica a la reducción del flujo sanguíneo renal. Es decir, que la oliguria es una respuesta lógica, fisiológica, que nosotros no debemos alterar. Lo que hay que pensar que está sucediendo con el flujo sanguíneo renal, o que está sucediendo tal vez con la presión de perfusión renal, que tiene que ver con el flujo sanguíneo renal, no, tiene que ver con la presión arterial media menos la presión venosa central. Es decir, que no todo tiene que pasar siempre por el mismo costado, siempre por el mismo camino. Debe ser interpretada la oliguria en el contexto de cada paciente. En esta pandemia por coronavirus nos estamos dando cuenta que cuando se presenta la oliguria y descenso de la tasa de filtrado glomerular, la injuria renal aguda se ha hecho presente, bueno, el pronóstico de los pacientes se agrava mucho y la mortalidad se eleva enormemente. Sin embargo, frente a un paciente que tiene oliguria, tenemos que pensar en algunas causas potencialmente reversibles. Por supuesto que frente a la oliguria hay un disparador. Tirale fluido, dale una carga de 300 o hacerle 2 ampollitas de furo y vemos. Esas son nuestras dos respuestas automáticas, pero no todos los pacientes merecen esa respuesta. No están indicadas esas respuestas, porque no siempre responde una carga de fluidos, aunque el paciente esté en su zona de precarga dependiente por la ley de Frank-Starling. Pero ¿cómo no va a responder si aumentó el volumen sistólico? Pues no, porque puede ocurrir que el paciente tenga aumento de la presión venosa renal. Por lo tanto, cuando ustedes le dan fluidos, por más que aumente el volumen sistólico, va a aumentar la presión venosa central y eso va a reducir aún más el flujo urinario. La utilización de vasopresores puede ser muy útil porque reduce el tono simpático renal y aumenta el flujo urinario. El vasopresor incrementa el flujo urinario, inclusive independientemente de la tasa de filtrado glomerular. Por lo tanto, tened en cuenta que hay muchas cosas que tenemos que poner sobre la mesa antes de disparar con 300 de fisio o 2 ampollitas de furo. También es muy útil pensar, si yo sospecho que el paciente esté con una injuria renal aguda, una manera de diferenciarla entre funcional aún y que no haya daño del túbulo, sobre todo el asa gruesa ascendente de Henle, donde se produce la reabsorción activa de cloro, sodio y potasio con gasto de ATP, es el test de furosemida. Es muy interesante, porque es algo más que nos puede ayudar a pensar qué hacer con un paciente en oliguria, tratar de comprender mejor la oliguria que presentan nuestros pacientes. Siempre tenemos que mantener nuestra cabeza abierta, open mind. Cuídense mucho y hasta la próxima.